Vamos a explicar los principios de la bioética, comenzando por el concepto de principio. Un principio deriva del latín principium, que puede traducirse como tomar lo primero, y que es fruto de la suma de primus, sinónimo del primero, el verbo capere, que equivale a tomar, y al sufijo ium. Los principios son imperativos morales de carácter general que nos orientan acerca de qué hay de bueno y realizable en unas acciones y malo y evitable en otras. Según Apple, los principios son proposiciones a priori, es decir, máximas, razonamientos, conceptos que están iluminando la realidad y que necesariamente hay que dar por supuestas para que sean posible y tenga sentido cualquier experiencia y cualquier planteamiento de carácter ético. Según Aristóteles, se puede llegar a los principios por varias vías. Nos habla primero de la vía intuitiva. La intuición es darse cuenta de algo por evidencia, sin razonamiento previo, por captarlo como algo positivo, bueno, que nos va a ayudar a orientar nuestra acción moral. Una segunda posibilidad es la abstracción, que requiere de un razonamiento más intelectual, así como la inducción, que ésta requiere pues recoger de distintas experiencias de la realidad aquellas que son comunes y que pueden iluminar nuevas experiencias de una manera general. También pueden llegar a construirse o a reconocerse principios a través de los hábitos y costumbres de un pueblo, de una nación, de un grupo. El principialismo es un movimiento que nace en los Estados Unidos. Sus autores fundamentales son Beecham y Childress. El término principialismo, principalism, que vertimos a nuestra lengua como principialismo, fue acuñado por los críticos de este modelo. Es decir, al principio Beecham y Childress no pretendieron nombrar a este modelo o forma de abordar los problemas éticos como principialismo. Posteriormente se aceptó el término. Este principialismo proviene de la ética de la investigación. Aparecen los principios de la bioética en un primer momento en el informe Belmont, 1979, que fue encargado por el gobierno de los Estados Unidos a una comisión en la que estaban estos autores para determinar cuáles serían los principios éticos universales que podrían iluminar la aplicación práctica de la investigación clínica, de la que se estaban teniendo diversos problemas y se quería pues conseguir una orientación para los investigadores. Los críticos de este modelo han presentado varios modelos alternativos, como el casuismo, Johnson, Tolmin, la moralidad común, Glauser, Hert, el paradigma de las virtudes, Peregrino, Thomasma, Drain. Es importante distinguir conceptualmente entre principios y valores. A veces se confunden, pero realmente tienen características diferentes. Un principio es una proposición axiomática y razonada. Es evidente, no se demuestra, y lo que expresa es un modo de pensar. Se imparten desde la cabeza. Sin embargo, los valores son cualidades. Tienen que ver con una forma de actuar y se perciben a través de los sentimientos. No son demostrables tampoco como los principios, es decir, los entendemos por su evidencia, pero nos tocan los afectos, los sentimientos. Y su transmisión no es a través de la intelectualidad, sino del ejemplo, de la transmisión de sentimientos a través de conductas. Por lo tanto, se ejemplifican, no
se entienden tanto por la explicación, sino se captan por el testimonio. Sin embargo, los principios sí se pueden explicar, son razonables y, bueno, pues un principio debe ser aceptado por la generalidad de los seres humanos. Sin embargo, los valores se pueden ordenar y de hecho se ordenan más fácilmente porque cada persona capta la realidad desde su mundo interior, que es capaz de reconocer más a unos valores que a otros. La ética, según los principios del principialismo, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas es que los principios son intuitivos, es decir, cualquiera los puede captar, los puede entender. Además son orientadores de la realidad. Esa es su característica o su carácter de prima facie, es decir, cada uno de los principios está llamado a realizarse en la realidad, a iluminarla. Son racionales y son pertinentes para la relación clínica. Los principios de la bioética mantienen principios tradicionales como la no maleficencia o la beneficencia. Incorporan nuevos principios, culturalmente hasta ahora no muy reconocidos en la relación clínica, como son la autonomía y la preocupación por la justicia, por la equidad. Los inconvenientes es que son excesivamente formales e interpretables, es decir, cada persona puede darle matices diferentes a un mismo principio, aunque se entienda básicamente de la misma manera, y al aplicarlos los puede aplicar de diversas formas. Se le ha achacado también al principialismo que no pone en juego los afectos, los sentimientos. Por lo tanto, los valores son complementarios a este planteamiento de los principios. Y al aplicarlos están influenciados por un contexto cultural, antropológico, por una escala de valores, de creencias, por una legislación. Por lo tanto, a la hora de aplicarlos, los principios que son abstractos tienen que estar modulados por todos estos factores. Hay un peligro que es el peligro del subjetivismo o del consensualismo o contractualismo, que de alguna manera niega la objetividad o el objeto del bien moral y lo sitúa en una perspectiva más individual, más personal, no tan objetiva. Para la toma de decisiones hay dos elementos importantes, como son el profesional sanitario y el paciente. El profesional sanitario aporta sus conocimientos técnicos sobre la condición de salud y el balance riesgo-beneficio a las intervenciones diagnósticas y terapéuticas disponibles, y el paciente aporta sus valores, preferencias y preocupaciones respecto a su experiencia con la condición de salud, así como las características que más le importan. Los cuatro principios de la bioética son la no maleficencia, la justicia, la beneficencia y la autonomía. El razonamiento moral principialista concibe a los principios como de entrada como una orientación prima facie, es decir, previa a la acción. Por lo tanto, los principios tienen una función iluminadora de la acción, de la actuación ética. Para concretar cómo vamos a aplicar los principios a la práctica real, a la práctica clínica, hace falta pasarlos por dos momentos. Hace falta que sean especificados y que sean balanceados. Especificados a través de normas para poder brindarnos orientaciones concretas para la vida moral. Balanceados, es decir, será necesario ponerlos en la balanza para determinar qué principio prevalece de hecho en cada situación de conflicto concreta. La especificación implica un proceso de deliberación,
para resolver cuestiones morales concretas a partir de principios generales. Esta especificación se puede, por ejemplo, ver en este caso concreto que se presenta. Existe un axioma, como ustedes saben, que dice que los médicos deben poner en primer lugar los intereses y las necesidades de los pacientes que los propios. Ahora, este axioma, que es un axioma general y que todo el mundo puede entender y aceptar, cuando existen circunstancias especialmente peligrosas para el médico, pues empiezan a ponerse en cuestionamiento y empieza a matizarse. Es decir, un principio general, a la hora de especificarlo en una acción concreta, pues requiere una consideración de las circunstancias que exigen. Otro aspecto sería el balanceado. El balancear, o quizás mejor, la palabra ponderar los principios y normas. Esto supone un juicio sobre su peso relativo en una situación concreta. Por ejemplo, cuando hay varios principios que entran en juego a la hora de tomar una decisión y que hay que tenerlos en cuenta, cuando hay varios al mismo tiempo, habrá que ver cuál de ellos es el que predomina y cuál de ellos sería el que habría que y así llegar a la actual duty o duty, obligación de hecho, que significa que un principio que ilumina la realidad luego se convierte en una obligación moral preponderante cuando priorizamos aquel principio que nos parece de más obligación en ese concreto. El sujeto moral debe optar por la alternativa que maximiza el bien en esa situación. Debe localizar y realizar el mayor balance posible de bien sobre mal. Para hacer esto, hay una lista de condiciones que limitan o regulan el proceso de ponderación moral. Esta lista de razones está aquí en esta diapositiva, la pueden ustedes consultar. Todo este proceso de especificación y balanceado de los principios es el proceso que se incorpora a la metodología de análisis de casos que existen de carácter principialista. Una de ellas es la propuesta por el profesor Diego Gracia, cuyos pasos ustedes ven ahí y que de alguna forma trata de ir concretando y de ir viendo cuál de los principios que entran en juego es el obligatorio en el caso concreto. Y esto, uno de los elementos que utiliza es el análisis de las consecuencias y buscando también la coherencia entre la decisión que se toma, las consecuencias que se derivan y los principios que entran en juego y que se han priorizado. Existen otros autores con otras metodologías, como es la doctora Nieves Martín, del Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud, que también ha establecido algún método para ir haciendo este análisis de principios y viendo un poco cómo ir concretándolos en la práctica.